el país, ¿qué va a pasar con las clases presenciales, no? Es la pregunta más habitual y continua y también te la hacemos aquí para empezar. Bueno, nosotros tenemos una certeza que hay que priorizar el cuidado de la salud. Esa fue la decisión que adoptó nuestro gobierno y el presidente, lo que implicó suspender el 6 de marzo la concurrencia física a las aulas. Hoy también todos observamos que hay un nivel de circulación distinto en diferentes puntos de la Argentina. Lo mismo en la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un nivel de contagio importante, a lo que puede ocurrir en provincias que nunca tuvieron un caso positivo de COVID, Claro. como puede ser Catamarca, o provincias que hace más de 50 días no tienen un caso positivo. Eso nos lleva, a pesar de esos escenarios, a ser muy cuidadosos porque hay que cumplir dos componentes para pensar el regreso al aula. Por un lado, lo que es la tranquilidad epidemiológica, que se reduzca la posibilidad de contagio, desarrollando los protocolos necesarios de lo que va a ser el funcionamiento de la escuela, en el aula, en los espacios comunes, en el patio, en el ingreso, y al mismo tiempo el desafío de construir consensos con todos los actores del sistema educativo, con los maestros, sus organizaciones sindicales y con las 24 jurisdicciones educativas. En eso hemos dado pasos importantes en los últimos días. Nico, ¿cómo estás? Mauro Federico te saluda. Quiere decir entonces que va a haber que prever, más allá de una decisión sanitaria, una serie de tal vez reformas, reestructuraciones edilicias, tal vez en algunos establecimientos educativos, para poder poner en marcha el funcionamiento de los protocolos. Bueno, es muy difícil imaginar la posibilidad de reformas de infraestructura. Lo que nosotros creemos que la manera de poder cumplir lo que son los protocolos que están en construcción, en diálogo constante con los distintos actores del sistema educativo, es un regreso escalonado, parcial. No todos los estudiantes, todos los días de manera simultánea. Eso observamos, es los pasos que han dado países europeos que han regresado a las aulas en el plazo de las últimas 3 semanas, y al mismo tiempo estos protocolos implican no solo el trabajo dentro del aula, sino la política de reducir el vínculo entre los estudiantes de las distintas aulas para que haya un proceso que permita evitar el contagio. Y en eso estamos trabajando. Hay provincias como Jujuy que han enviado su propuesta vinculada al regreso a las aulas. He conversado con varios gobernadores en los últimos días, pero nada nos apura a tomar estas decisiones. Sí tenemos que analizar cada uno de los pasos a seguir y construir los consensos necesarios. Sí. Perdóname, Néstor, sé que estabas por preguntar. Déjame completar una cosita acá que me interesa con Nico. Lo que sí, hoy se mencionó una fecha tentativa de retorno. Vos bien lo decís, puede ser escalonado, puede ser diferencial en los distritos en donde haya un trabajo que ya se esté haciendo para preparar las instalaciones, pero vos hablás de agosto, septiembre. ¿Esto significaría que comienza el ciclo lectivo en agosto, septiembre, o que se continúa con lo que ya se pudo haber complementado con toda la primera etapa hecha con la educación a distancia? No, las clases empezaron en marzo, ¿no? Hemos tenido este esfuerzo con mucho compromiso de maestros y maestras, de los estudiantes y de las familias, de seguir enseñando a la distancia y aprender en el hogar. Por supuesto que no es lo mismo porque el trabajo en el aula, la escuela, es irreemplazable. Y nosotros tenemos que ver los plazos. Hay lugares donde hay mucha más incertidumbre sobre el tiempo del posible regreso. La región metropolitana, es muy difícil imaginar un retorno a la escuela si no hay un proceso decreciente en cuanto a los niveles de contagio. Distinta es la situación de lo que están planteando algunos gobernadores, como el gobernador de Jujuy o de algunas provincias del norte, pero también nosotros creemos que hay que trabajar los consensos. Creemos que el ámbito para dar estos debates es el Consejo Federal de Educación, llevarle la tranquilidad a nuestros docentes, a las familias, que cada paso va a ser un paso vinculado a lo que es el análisis de la ciencia, de lo epidemiológico, de lo que deben ser los protocolos, que hemos avanzado bastante en los últimos días y hay que terminar de consolidar de manera colectiva, y que eso sí, en algunas provincias nos permita un regreso quizás antes del mes de agosto, pero todavía todo está en discusión sobre la mesa. Ministro, a propósito de esto, ¿Jujuy consultó con ustedes, con las autoridades nacionales, sobre el momento y sobre todo sobre la forma de retomar las clases? Jujuy, la provincia de Jujuy ha presentado una propuesta que va a ser analizada en el marco institucional que nosotros consideramos correcto, que es el Consejo Federal de Educación,
nosotros también tenemos una mirada que hay que construir protocolos que sean una base de aplicación en todo el territorio argentino, y a partir de allí, si cada provincia quiere sumar algún protocolo más restrictivo, para poner un ejemplo, lo va a poder hacer. Eso va a ser sí la base de lo que van a tener que ser el distanciamiento social y otras conductas que se van a tener que ver reflejadas para poder volver a las clases, y luego la propia decisión del Poder Ejecutivo Nacional de autorizar, según el nivel de circulación o la fase que se encuentre la política de aislamiento en cada una de las provincias, la posibilidad de volver a las aulas. Sí. Eso aún no es posible. La decisión final, luego de cumplirse estos pasos, la va a tener sí cada una de las jurisdicciones. Trota, le quiero preguntar sobre el día después. ¿Qué quiere decir el día después? Cuando finalice esta pandemia hay un montón de gente, por ejemplo, que pagaba los colegios privados que no los va a poder pagar. Por lo tanto, las matrículas en los colegios públicos va a aumentar muchísimo. ¿Hay espacio en los colegios públicos para que toda esa gente que migre del privado al público tenga un aula? Bueno, estamos trabajando para que eso no ocurra, ¿no? Nosotros venimos en diálogo constante con las asociaciones que nuclean a las entidades de gestión privada. Ustedes saben que una parte muy importante de las instituciones de gestión privada, el 68%, tienen un subsidio total sobre lo que es la planta orgánica funcional. No quiere decir que sean todos los trabajadores, pero sí es un porcentaje muy mayoritario. Luego tenemos las que no tienen subsidio, y muchas de ellas han ingresado a este plan de asistencia en la emergencia del trabajo y la producción, ATP. No son más de 3.600 establecimientos educativos que se han presentado al ATP del mes de abril. Consideramos, está en análisis todavía quienes han presentado, que mucho más lo han hecho en el mes de mayo, y eso a partir del compromiso del Estado permite aliviar la situación grave que estamos pasando en términos económicos, y se van a pagar la mitad, hasta la mitad de los sueldos de todos estos trabajadores. Esto creemos que es una ayuda para el sector, y por supuesto vamos a acompañar para que ese escenario que vos estás planteando, que puede ser un escenario posible, podamos reducir las posibilidades que eso ocurra a partir de un Estado presente, no solo el Estado Nacional, sino también el compromiso de las provincias. Ahora, ministro, perdón, en esos casos habría un doble aporte, porque la mayoría de las escuelas privadas reciben ya de por sí un subsidio del Estado y ahora recibirían un subsidio adicional. No, al contrario, por eso hemos tenido un proceso que se ha dilatado, se ha extendido poder hacer efectivo este pago a los trabajadores directamente. ¿Por qué? Porque tuvimos que construir la base de datos. La información de quienes se presentaron a la ATP, a este programa de asistencia, implicó un arduo trabajo de casi 30 días con las provincias para cruzar la información y que no se produzca esto que vos estás planteando. Los trabajadores que tienen 100% de subsidio en su salario ya lo han cobrado porque la provincia aportó el dinero. Los que tienen menos de 50 o no tienen aportes, sí van a estar recibiendo en los próximos días el aporte del ATP para cubrir hasta la mitad del salario, y aquellos, por supuesto, que no tienen ningún tipo de subsidio, están en proceso también de pago, como son los jardines maternales, que no tienen ningún tipo de aporte estatal. Ministro, recién Ernesto le preguntaba por el día después, yo quiero preguntar por el futuro inmediato, aquellos alumnos y alumnas que están con materias pendientes y quizás en las próximas semanas tengan que rendir. ¿Eso hay algún protocolo específico por cada colegio o cómo va a ser? No, son marcos de decisión de las provincias que sí estamos trabajando para que haya una mirada común en las 24 jurisdicciones educativas, llevándole tranquilidad a todos los estudiantes. Si no estamos en condiciones de poder celebrar estas instancias de evaluación en el marco de la pandemia, se van a prorrogar todos los plazos. Estamos en una situación extraordinaria y excepcional, que también demanda que construyamos los consensos necesarios para marcarle a todos nuestros estudiantes la hoja de ruta necesaria, pero siempre intentando fortalecer la continuidad dentro del sistema educativo, que es una responsabilidad que tiene nuestro Estado. Bien, quedó muy claro el escenario. Muchísimas gracias por esta comunicación a estas horas del día. A ver, Luis, ¿querías preguntar algo más? No, simplemente muy cortito. Sí. El presidente Alberto Fernández, cuando le preguntaron por sus dichos, ministro, dijo: prepárense para imaginar el regreso a la escuela como nunca lo imaginaron. Eso convalida un futuro incierto. Perdón, Luis, no se escuchó la pregunta. El presidente Alberto Fernández, avalando sus dichos, dijo: el regreso a las escuelas
no tendrán nada que ver con lo que ustedes vieron antes. Digo, pinta un panorama. Por supuesto, Luis, creo que la sociedad, hasta que no haya una vacuna contra el COVID-19, va a tener comportamientos distintos. El distanciamiento social es una regla y lo vamos a tener que sostener. Y en las aulas, en las escuelas, también vamos a tener que modificar esos comportamientos con las enormes complejidades que eso conlleva. ¿Cómo vamos a resolver el distanciamiento social en una sala de 4 o en una sala de 5? Bueno, esos son enormes desafíos que estamos discutiendo con los especialistas, no solo del campo epidemiológico, sino también del campo pedagógico, de las áreas de la niñez, para buscar los mejores caminos y encontrar los equilibrios necesarios que nos permiten transitar esta pandemia. Es muy probable, Nicolás, que sea muy difícil para vos hoy correrte de tu rol institucional como ministro, pero yo te quiero pedir una reflexión, hacerte una pregunta y en todo caso apelar a ese dirigente político que hay también, junto con ese ministro de Educación que hoy tenemos en la Argentina, sobre lo que está pasando con algunos sectores que evidentemente no visualizan el esfuerzo que está haciendo el conjunto de la sociedad argentina para sostener esta cuarentena y la dinamitan y la torpedean. Digo, sectores que desde la política, desde algunos ámbitos de los medios de comunicación y, si me apuro un poquito, desde la justicia, todos sabemos a quién me refiero, están torpedeando esa cuarentena. Me gustaría escuchar una reflexión de tu parte. Yo creo, Mauro, que todos los que hoy tenemos una responsabilidad y que nuestras decisiones afectan la vida de las personas, tenemos un compromiso claro. Lo tienen los gobernadores, lo tienen los intendentes y por supuesto lo tiene el presidente y todo su gabinete. Cada decisión que nosotros adoptamos tiene un impacto en las familias argentinas. Todos tenemos derecho a opinar, vivimos en democracia, hay que celebrar la diversidad de miradas, pero también seamos responsables, porque lo que está en juego no solo son las vidas de los argentinos, lograr que no se sature nuestro sistema sanitario, que no se reproduzcan en Argentina imágenes que todavía nos conmueven. Digo, lo que fueron las imágenes en Italia, en España, algunas en Estados Unidos, o en un país tan importante y vecino a nosotros como es Brasil. Digo, si cometemos equivocaciones, esas pueden ser las imágenes. Nosotros hemos aprendido, digo, y ahí pusimos en valor el dolor de españoles e italianos. Muchas decisiones que adoptó nuestro gobierno fue a partir del aprendizaje de esos países, dialogamos constantemente con ellos, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos. Y aquellos que piensan que se puede priorizar la economía sobre la vida, se equivocan, porque están absolutamente asociadas, ¿no? Nosotros priorizando la vida, con medidas activas de nuestro gobierno, logramos contener el máximo posible la situación económica que estamos atravesando, pero quienes priorizan la vida tienen que ser conscientes de eso, y quienes priorizan la economía terminan perdiendo en el campo económico y lo más doloroso, terminan impactando en las vidas argentinas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por su tiempo a estas horas de la jornada y del cierre del día. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Adiós. Gracias, Nicolás. Atención. CGT y FMI. La deuda insostenible.